China está destruyendo su propia bolsa de valores. Al mismo tiempo que China luce como el mercado más atractivo del planeta, la preocupación de su gobierno por el creciente poder de sus grandes corporaciones supone retos formidables para los inversionistas extranjeros. Y es que con su poder absoluto, Xi Jinping ha tomado medidas contra las empresas chinas más exitosas que habían mostrado cierta independencia ideológica contra sus dictadores. Los ejemplos son el freno a la colosal Ant Group, vinculada al mega imperio de Alibaba, del recientemente enmudecido Jack Ma. Y es el veto o prohibición a los videojuegos en ciertos horarios lo que afecta directamente a la división del titánico Tencent Holdings. Muy probablemente el temor del Partido Comunista Chino es que estas empresas alcancen la capacidad de retar su hegemonía, sobre todo luego de la crisis sanitaria, algo que ningún otro sector de la sociedad china tiene la capacidad de hacer hoy. A finales del año pasado, los capitales inundaban el mercado chino en un momento de euforia que hacía pensar que la crisis sanitaria solo había sido un mal sueño. Todos los fondos de inversión participaron del festín, pero las condiciones cambiaron súbitamente. Entre los inversionistas extranjeros afectados por la penalización de Beijing a sus empresas está Cathie Wood, apodada la versión femenina de Warren Buffett, una de las gurúes económicos más seguidos del mundo, quien no respondió huyendo sino adaptándose a la nueva realidad. Ante esta arremetida, ella ha dicho: "No hemos eliminado nuestras posiciones, pero sí hemos reducido nuestra exposición dramáticamente y hemos cambiado algunas de nuestras acciones, que se convirtieron en perdedoras, hacia compañías que cortejan al gobierno chino". Adentrémonos en la mente de prominentes inversores y su posición sobre invertir en China en estos momentos. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El drástico cambio en la estrategia de inversión en China de Cathie Wood fue el resultado de una serie de medidas. Vamos a mostrártelas. En noviembre del año pasado, Beijing suspendió la IPO de Ant Financial, una empresa fundada por Jack Ma, el fundador de Alibaba y AliExpress, quien criticó al gobierno en un discurso en un foro del Banco Popular chino. Jack Ma desapareció entre octubre de ese año y enero de 2021, en lo que pudo ser una desaparición forzada ejecutada por el gobierno chino. Luego, a principios de julio de 2021, el regulador chino dañó el valor de la acción de Didi, la startup de transporte de pasajeros, cuando puso la mira en los problemas de seguridad digital de la compañía justo después de que ésta saliera a bolsa en el Nikkei. Como resultado, la acción de Didi perdió 40%. La arremetida continuó ese mismo mes con la prohibición de que las millonarias compañías de tutoría en línea usasen la estructura BIE para conseguir capital extranjero. En general, todas las firmas de tecnología educativa sufrieron algún tipo de penalización, que va desde el tiempo que pueden prestar sus servicios hasta qué temáticas pueden enseñar y cuánto pueden cobrar por ello. Esto hace temer que otras compañías podrían ver cortado el uso de la estructura BIE, sobre lo que te hablaremos más adelante para obtener capital. Por último, en agosto, el gobierno prohibió que los gamers menores de 18 años jueguen más de 3 horas a la semana, una medida con el potencial de dañar al coloso Tencent. Con estos ejemplos es obvio que invertir en China puede ser una oportunidad fabulosa o la posibilidad de perderlo todo. Antes de oír a los grandes tiburones que nos dicen que esta es la hora de invertir en el gran dragón, vamos a mostrarte las desventajas de hacerlo. Los riesgos de invertir en China, ventajas y desventajas. Ventajas. La principal ventaja de invertir en China es la posibilidad de hacerte rico. No hay una razón más poderosa para mantenerse en un mercado que es tan opaco y que depende del capricho de un gobierno totalitario. Esto lo ha entendido perfectamente Occidente desde hace al menos 30 años, y por eso sus capitales ayudaron a convertir al país en lo que es hoy. Como tú mismo habrás deducido de los ejemplos de la primera parte, la principal desventaja es que en China no hay Estado de Derecho, y precisamente los negocios requieren de seguridad jurídica. Una de las consecuencias de que no haya seguridad jurídica es que las compañías chinas no están sometidas a una regulación objetiva, ni de lejos como la que aplica Europa a los Estados Unidos. Y vaya que sabemos que esas regulaciones suelen ser un tanto laxas y permiten eventos fuera de regularidad, hasta que ya es muy tarde y las burbujas revientan, pero en China ni siquiera hay eso. Basta con recordar el fraude de Luckin Coffee, la compañía china de Starbucks,
un negocio ficticio inventado sobre números falsos que evaporó millones de dólares de quienes se atrevieron a invertir en él. La otra desventaja es más política que jurídica. Dependiendo de sus necesidades geopolíticas, el gobierno chino puede cambiar súbitamente y sin compensación los frágiles mecanismos que permiten la participación foránea en su economía. Desde restringir aún más la inversión, boicotear ciertas empresas, como lo hizo con Nike o H&M, cuando se quejaron por el trabajo esclavo de la minoría uigur, hasta restringir ganancias o incluso apresar ejecutivos extranjeros. Todo esto es posible y de hecho ha sucedido en un país en el que los tribunales no son independientes, y peor aún, en el que se confunden Estado, partido y gobierno. Por último, todas las desventajas de invertir en un país como China se resumen en la VIE Structure. ¿Qué es la VIE Structure? La Variable Interest Entity, VIE Structure, o estructura VIE en español, es una estrategia pseudolegal para evadir la ley china que prohíbe que extranjeros tengan una participación accionaria en la mayoría de sus empresas. La prohibición alcanza a todas las compañías incluidas en una lista restrictiva que emite el gobierno. Es una lista tan amplia que en realidad casi ninguna compañía china está excluida. Sí, como lo oyes, China no quiere que los extranjeros tengan acciones de Alibaba o de Tencent, una restricción que no se aplica de igual forma contra los chinos que invierten en los mercados occidentales. Pero al mismo tiempo, las compañías chinas, sobre todo a principios de los años 2000, estaban ávidas de los dólares estadounidenses y europeos. Para recibir ese dinero extranjero que Wall Street y las bolsas europeas además estaban ansiosas por poner en las compañías chinas, pero evadiendo la restricción, se creó la VIE Structure. La estructura VIE funciona así. Una compañía china, pongamos por ejemplo Alibaba, crea una empresa pantalla en un paraíso fiscal, como las Islas Caimán, con su mismo nombre. Así tendríamos una Alibaba real, que tiene prohibido que extranjeros compren sus acciones, y una Alibaba espejo, que puede vender acciones en el NICE. Por medio de un enredado entramado legal de contratos, a la Alibaba falsa se le conceden derechos sobre los beneficios, y además el control parcial de los activos de la Alibaba real. Esta no posee la propiedad sobre los activos, solo derechos sobre los beneficios y cierto control sobre ellos, mediante contratos que están fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos y Europa, pero que, además, son ilegales en China. La Alibaba espejo ni siquiera posee oficinas o personal, solo un registro en las Islas Caimán, y estos contratos con la Alibaba real, cuyo incumplimiento no puede ser demandado en China, la única jurisdicción donde podría hacerse. Pero esa estructura endeble se inscribe en Wall Street, luego de pagar millones de dólares en derechos, con el nombre Alibaba, y pronto los inversionistas empiezan a comprar miles de millones de dólares en acciones de la falsa Alibaba. Este es el mecanismo usado por cientos de empresas chinas para recaudar miles de millones de dólares de inversionistas extranjeros, sin transferir la propiedad sobre sus acciones. Sí, como te has podido dar cuenta, la VIE Structure es opaca, por decirlo de una forma elegante. En Estados Unidos la popularizó nada más y nada menos que Enron para ocultar deudas en sus balances. Pero lo más sorprendente de la VIE Structure es que la mayoría de los inversionistas no lo saben. Ingenuamente creen que sí están comprando acciones de empresas chinas cuando invierten en estas compañías de fachada. Los inversionistas más suspicaces, los que leen la letra pequeña de los contratos que firman, son engañados con una cláusula que establece que su inversión en las empresas pantalla podrá convertirse en un paquete accionario real. Pero como esto es ilegal, un accionista extranjero nunca podría conseguir de un tribunal chino una sentencia que obligase a la Alibaba espejo a venderle acciones de la Alibaba real. Para que esta maraña funcione y dado que el dinero occidental es bienvenido en China, siempre y cuando no compre realmente una propiedad, el gobierno chino, como buen régimen comunista, mira hacia otro lado cuando le conviene y olvida hacer cumplir su propio derecho. El problema es que a veces, sin advertencia previa, el gobierno chino recupera súbitamente la memoria y aplica la ley de forma inclemente. Esto fue justo lo que hizo en julio de 2021 con las muy atractivas empresas del sector educativo. El temor es que ese celo por aplicar sus reglas alcance a toda la economía. Esto es lo que piensa Chamath Palihapitiya, el multimillonario inversionista de riesgo, fundador y CEO del Fondo Social Capital. ¿Qué dice Chamath Palihapitiya sobre invertir en China? Chamath Palihapitiya es un supermillonario que trabajó para Facebook como ejecutivo senior, uno de los primeros en hacerlo hasta 2011. Como capitalista de riesgo sabe perfectamente que es un error abandonar el barco ante los primeros nubarrones, pero aún así es uno de los que advierte que el mercado bursátil chino está en pausa ahora mismo.
Peor aún, él cree que justo ahora el mercado bursátil chino es el más volátil que haya visto nunca, un mercado controlado en el que el Partido Comunista Chino decide quién hace dinero y cómo. Pero incluso con todos estos obstáculos, algunos de los inversionistas más importantes de Wall Street insisten en invertir en China. Veamos quiénes son y por qué recomiendan esto. Empecemos con el árbol del dinero, la mismísima Cathie Wood. Cathie Wood baila al son de Xi Jinping. Dado el peso del mercado chino, ningún inversionista puede darse el lujo de no participar en él, aunque ello signifique aparcar reclamos sobre violaciones a los derechos humanos o sobre la falta de democracia. Pero también implica tener la capacidad de adaptarse al reciente intento de Xi Jinping de apretarle las tuercas a algunas de las compañías chinas más importantes, por su capitalización de mercado o por sus ganancias. Esto significa deshacerse de la participación que se tenga en compañías caídas en desgracia, como Ant Group, y mover el dinero hacia aquellas firmas que gozan de la benevolencia del Partido Comunista Chino. Según cita el Financial Times, Wood resume la estrategia así: las autoridades chinas están enfocadas en ingeniería social en detrimento de los mercados de capitales. Todo lo que Beijing considere muy rentable será torpedeado. Como siempre, en su historial, Cathie Wood lideró la tendencia vendiendo la participación de su fondo ARK Investment Management en Tencent, en Key Holdings, pero además en Alibaba y en Baidu. Aunque, como ya te dijimos al inicio, esta no es una estrategia de salida, sino todo lo contrario, de afianzamiento de la participación de ARK Investment en China. Porque el fondo cambió esas papas calientes por acciones de compañías favorecidas por el gobierno como JD Logistics. Esta es una firma que construye infraestructura en ciudades chinas de tercer y cuarto nivel, según el sistema jerárquico de clasificación urbana de ese país, que Wood cree que tiene un gran margen de crecimiento. El otro foco de su atención es Pinduoduo, plataforma tecnológica centrada en agricultura que, acoplándose a las exigencias del gobierno, ha invertido fuertemente en el sector de los abarrotes y en las cadenas de suministro entre las granjas y las tiendas. Como puedes ver, la penalización del gobierno chino se dirige principalmente a compañías tecnológicas, al mismo tiempo que privilegia a aquellas dedicadas al sector real de la economía. Sin embargo, compañías tecnológicas como JD Logistics no tendrían problemas si se someten al gobierno. Esto amplía el control que ya ejerce en la red y en los medios de comunicación. Pero hay otra motivación tras las actividades económicas que ataca y aquellas que protege: la desigualdad social. Al menos ese es el discurso oficial. Son precisamente las compañías tecnológicas las que tienen la capacidad más fabulosa de producir riqueza, al mismo tiempo que la concentran en pocas manos. Xi Jinping parece estar decidido a combatir esta tendencia otorgándole su favor a empresas que, si bien generan menos dinero, tienen una función social más reconocida. Esto es lo que hace pensar a Wood que el gobierno chino no busca desvincular su economía del resto del mundo, sino solo reiniciarla de acuerdo con las exigencias políticas actuales de Xi Jinping. Ella también confía en que algunas de esas penalizaciones serán revertidas más temprano que tarde, porque China es una economía abocada a la innovación, que además es clave para la hegemonía a la que aspira. Por último, hay otro inversionista legendario que igualmente pone su dinero en China. Es solo que su estrategia es la opuesta a la de Cathie Wood. Ya te contamos de quién se trata. Charlie Munger invierte en China pese a todo. Si la opinión de Cathie Wood no es suficiente, la de Charlie Munger te convencerá. No es prudente ignorar el consejo de inversión del amigo, socio y mano derecha de Warren Buffett, alguien que aún con sus 97 años tiene una mente brillante. Como Cathie Wood y Chamath Palihapitiya, Charlie Munger también se amolda a las exigencias del gobierno chino. De hecho, cuando se penalizó a Jack Ma, lo justificó declarando que era necesario controlar al empresario chino, algo extraño viniendo de alguien que creció en la cuna y el auge del capitalismo. Pese a ello, las ganancias de invertir en China, aunque sea por medio de la V-Structure, son tan fabulosas que Munger insiste en llamar a todo Wall Street a hacerlo. Aunque paradójicamente Munger no está siguiendo a Cathie Wood al deshacerse de su participación en compañías penalizadas por Beijing. De hecho, Yahoo Finance reportó que a principios de año, el Daily Journal, del que Munger es CEO, compró $37.5 millones en acciones de Alibaba. Bueno, no exactamente acciones de Alibaba, sino, como ya te explicamos, de una Alibaba espejo registrada en un paraíso fiscal, pero listada en la bolsa de Nueva York, y que en realidad no posee acciones de la verdadera compañía. No obstante, el hecho es que esta compra es una declaración de Munger en el sentido de que pese a las recientes penalizaciones de su gobierno, este es el momento de invertir en China.
Además, si no es un error colosal, también indica que Munger asume que las penalizaciones chinas a sus compañías tendrán un límite, que Xi Jinping solo está recordándoles quién manda, pero que no dañará sus gallinas de los huevos de oro. Invertir en China es un espejismo. Las compañías de ese país no transfieren la propiedad de sus acciones, solo conceden ganancias. Cualquiera pensaría que con las ganancias es suficiente, y como en China pueden ser tan fabulosas, cualquier restricción a la participación extranjera en la economía china no importa. Y es así hasta que el gobierno empieza a apretar las tuercas a las empresas y sus accionistas para lograr mayor hegemonía en un país sin ninguna libertad política. Temerario. El sostén de toda la participación extranjera en la economía china es la creencia de que ésta no dejará de expandirse durante las próximas décadas. Esta previsión muy probablemente sea cierta. Además, aún está vigente aquella competencia llamada guerra comercial con Estados Unidos, en la que el mismo gobierno del dragón está empecinado en ganar. La pregunta es si son argumentos suficientes para que el riesgo que suponen las decisiones políticas de Beijing valgan la pena. Cathie Wood y otros tiburones de Wall Street creen que sí. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales, si sientes que esto es para ti, pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creatransforma.com/clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan por qué Cathie Wood y otros cerebros de Wall Street creen que es hora de invertir en China. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.